Estamos ya prácticamente al final de la Cuaresma. Dentro de 8 días empezamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Por eso hoy se nos hace una invitación apremiante a que no desperdiciemos lo poco que nos queda de este tiempo de gracia. Escuchemos el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, y por la mañana temprano fue otra vez al templo, y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo: El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Nos encontramos con uno de los textos más hermosos del Evangelio de San Juan. Al Señor Jesucristo lo quieren sorprender los fariseos, trayéndole una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, toda adúltera debía ser muerta a pedradas, debía ser lapidada. Era una de las muertes más horribles. Recibir piedra hasta que se fallece, eso era verdaderamente una crueldad terrible. Pero más allá era un sentido brutal de que el pecado tenía que ser castigado y hasta las últimas consecuencias, que el pecador merecía la muerte. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Él sencillamente nos hace tomar conciencia a través de toda la gente que lo rodeaba, de que todos somos pecadores y que por lo tanto no podemos condenarnos los unos a los otros. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nosotros fácilmente nos levantamos, como los fariseos, a acusar, a condenar y a decir: es digno de muerte. En Colombia sí que lo hacemos permanentemente porque hay muertes todos los días. En cambio, el Señor nos invita a que tomemos conciencia de que todos somos pecadores y por lo tanto tenemos que perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nuestro Padre nos perdona. Dios nos perdona a todos si acudimos a Él de corazón. Y yo creo que precisamente en este quinto domingo de Cuaresma estamos todos invitados de una manera muy especial a tomar conciencia de que somos pecadores y de que merecemos acercarnos al Señor para cambiar nuestra vida, para recibir la misericordia infinita que Él nos da. Somos pecadores. No nos creamos los únicos justos, los únicos buenos. No condenemos a los demás. No condenemos a los demás. Aprendamos a considerarnos a nosotros lo que somos, pecadores, necesitados de la misericordia infinita de Dios. Y aprendamos, por lo tanto, a tener misericordia de los demás, a no levantar el dedo para juzgar y para condenar. En Colombia eso sí que es fácil hacerlo, porque desafortunadamente con mucha frecuencia y mucha facilidad le ponemos una plaquita a las personas: criminal, guerrillero, narcotraficante, ladrón, corrupto, y los rechazamos y los mandamos al infierno. No. Nuestra actitud tiene que ser una actitud de respeto. Es cierto que todos tenemos que convertirnos, todos tenemos que cambiar. El corrupto, el ladrón, el adúltero,
tiene que cambiar. Pero nosotros no estamos autorizados para señalarlo y condenarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar los unos por los otros, orar los unos por los otros, para que seamos capaces todos de alcanzar la misericordia del Señor. Que ese país salga del crimen, de ese crimen permanente en todas las formas, ese crimen que cala por todas partes en la vida de la familia, en la empresa, en la oficina, en la calle, ese crimen que nos está asfixiando, que nos está matando en Colombia. Que seamos capaces todos de reconocer los criminales necesitados de perdón y no juzgar a los criminales, sino pedir al Señor que tenga misericordia de ellos. Ya hay una justicia humana que es la encargada de condenar y de llevar a la cárcel si es el caso. Nosotros no tenemos por qué condenar, nosotros no tenemos por qué señalar a nadie y rechazar. Que este Evangelio nos lleve a todos a tener entrañas de misericordia como las tiene el Señor con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.